Saludos amigos del Nuevo Diario, bienvenidos a este nuevo podcast. En el día de hoy, pues nos sentimos muy halagados de tener al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, con quien vamos a conversar sobre diferentes tópicos que están actualmente en la palestra. Para ello nos acompaña nuestro señor director, don Percio Maldonado Sánchez, y Julia Muñiz Suberví, a quien también les damos la bienvenida. Ministro, es un placer tenerlo. Gracias por estar aquí con nosotros. Hay muchos temas. A mí me gustaría que comencemos por tal vez el que tiene algún carácter mucho más inmediato, que es la posibilidad de un acuerdo con el Colegio Médico Dominicano y ver si le permitimos que el sistema de la seguridad social pueda comenzar a operar. Bueno, en primer lugar, permítanme agradecerles la invitación, quien se siente honrado de poder compartir con ustedes y con estas novedades multimedia que ustedes han sido pioneros en desarrollar, pues somos nosotros. Así que nuevamente gracias por la oportunidad. Inmediatamente, don Percio, atendiendo el primer elemento que usted señala, pues usted ha visto cómo en las últimas semanas ha ido produciéndose una serie, llamémosle de desescalada, de posiciones tal vez un poquito más fuertes que se mantenían anteriormente. Y esto es gracias al proceso de conversación, el proceso de diálogo, que si bien se inició hace ya un par de meses, no se ha terminado, continúa. Y eso ha permitido que haya, pues, no solamente compases de espera, sino entendimientos iniciales, y como decíamos recientemente en el programa que nos coincidíamos, pues la intervención de la señora vicepresidenta también ha sido un elemento fundamental y estamos no solamente esperanzados, sino también trabajando activamente para seguir fortaleciendo esos mecanismos de diálogo, conscientes de que todos estamos de acuerdo en que nuestros sistemas, entre ellos el de seguridad social, requiere de mejoras. ¿Qué tanto se avanzó en el último encuentro que encabezó la vicepresidenta de la República? Bueno, lo que yo sí le puedo decir es que una cantidad de actores que hace meses se encontraban en estados de reclamos, no solamente los médicos, también las clínicas, también los centros de diagnósticos, los laboratorios, entre otros, pues se logró atender muchas de las peticiones o los reclamos, porque ha habido unas mejoras en tarifarios. Claro, todos aspiramos que las mejoras sean todavía mayores y parte de la importancia del proceso de formalización del empleo también es por ahí, porque mientras más niveles de formalización del empleo haya, más niveles de captación a través de la cotización a la seguridad social también habrá. Y esto es parte de lo que el gobierno ha estado construyendo en su búsqueda de mejora de las condiciones del empleo a los fines de hacer el empleo formal aún más atractivo que el informal, desde el punto de vista no solamente del trabajador, sino también del empleador, pero en lo que nos compete, fundamentalmente del Es decir, trabajador. que estamos hablando también de un tema financiero. Sí, sí, por supuesto. Mire, le voy a poner un ejemplo. En el caso de España, hace un par de meses estuve reunido con el ministro de Seguridad Social de España, que también es el Ministerio de Inclusiones y el Ministerio de Migración. Nos decía que habían modificado sus leyes en noviembre pasado para facilitar la inmigración en España. ¿Por qué? Entre otras razones, porque el sistema de ellos requiere en los próximos años la importación de 6 millones de personas, 6 millones de trabajadores, para poder aumentar las cotizaciones o las recaudaciones a los sistemas de protección como el de seguridad social. Pero usted se mueve en los diferentes países del mundo y la realidad es muy similar, en donde los sistemas de financiamiento de los sistemas de seguridad social tienen que ser fortalecidos. En donde menos problemas hay son en los países en donde los niveles de formalización del empleo son más altos. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, podemos mencionar el caso de Uruguay y el caso de Costa Rica, por decir dos ejemplos fundamentales en donde los niveles de informalidad laboral están por debajo de 20 o por debajo de 25%. Es decir, los niveles de formalización del empleo andan por encima del 70%. En esos espacios, pues los niveles de protección a través de la seguridad social son mucho más, no solamente fuertes, sino también profundos, incluyendo, por ejemplo, seguros de desempleo, entre otros ejemplos. Entonces,
Lo que nosotros hemos querido ir avanzando es en la dirección de encontrar soluciones estructurales y soluciones sostenibles, no simplemente lograr poner parches o atender reclamaciones momentáneas. Para eso se requiere la participación de todos En los el actores. caso nuestro, ¿cómo se puede, en qué porcentaje se coloca ese nivel de informalidad? La informalidad se calcula en la República Dominicana por encima del 50%, rondando el 55% ¿Por qué no ha aproximadamente. dado tanto trabajo lograr avanzar en esa materia? Porque ese es un número que se maneja, yo creo que hace más de 30 o 20 años en la Sin República duda, Dominicana. bueno, si usted se va, por ejemplo, a Guatemala, que conversaba, por cierto, con el ministro guatemalteco hace un mes, la informalidad laboral en ese país ronda el 73%. Es decir, tampoco hay que identificar los espacios mejores, sino también las comparaciones peores para también tener una expectativa. Pero la realidad es que hay muchas razones. Por un lado está el criterio, a veces sin mucho fundamento, a veces con algún fundamento, de que evidentemente la formalización tiene algún costo. Lo que hemos querido ir desarrollando es cuáles son los beneficios que ese costo adicional de la formalización trae. Desde el punto de vista de los beneficios hacia el trabajador, hay una cantidad de beneficios evidentes. La protección de la seguridad social, el reconocimiento, yo no diría de los derechos laborales porque estos están presentes indistintamente de la formalización o no, pero sí, por ejemplo, el subsidio de maternidad y lactancia que otorga el Sistema Dominicano de Seguridad Social, solamente se puede acceder a él si el trabajo está formalizado. Y este beneficio es tanto a favor del trabajador como del empleador, porque es un subsidio que si bien le llega al trabajador, es a través del empleador, y entonces el empleador puede buscar durante el periodo de licencia del trabajador, puede buscar una persona que supla esa licencia sin que tenga un costo doble. Por decirles un ejemplo, otro ejemplo que beneficia también a los dos actores, es decir, a trabajadores y empleadores de la seguridad social, es el seguro de riesgos laborales, que por no estar formalizado un trabajo, no afecta la responsabilidad del empleador. Es decir, el empleador sigue teniendo la responsabilidad independientemente de la formalización se haya materializado o no. Por lo tanto, con la formalización del empleo, el trabajador se encuentra protegido contra riesgos laborales, pero también se encuentra protegido el empleador en caso de que se materialice algún evento de accidente, de forma y manera que no recaiga sobre los fondos de la empresa, sino que el seguro responde. Este tipo de mejoras, adicionalmente, hay que reconocer que en este gobierno ha habido un proceso de rediseño de algunas de las políticas de asistencia social. No es simplemente un cambio de nombre, también es un cambio de diseño. Por ejemplo, cuando iniciaron algunas de estas políticas, una de las condicionantes para poder acceder a algunos de estos beneficios sociales era estar desempleado. Hoy eso no es necesariamente así. ¿Por qué? Porque se vio que si esta condicionante era fundamental, entonces el efecto que estaba teniendo era promover la informalidad o promover el desempleo. Entonces, hemos estado trabajando junto con el Gabinete Social y particularmente con Supérate para ayudar a identificar mecanismos de transformación de condicionalidades que no necesariamente estén atados al desempleo, pero sí estén atados a condiciones sociales que requieren la atención. Entonces, no es cierto que un empleo formal automáticamente significa la pérdida de los auxilios de intervención social. No, tiene otras razones que vencidas o mejoradas esas condiciones sí pudiera ser una causal. Pero esto es en búsqueda también de la formalización. Un elemento también es la mejora de la calidad del empleo. La mejora de la calidad del empleo tiene muchos elementos. Las condiciones físicas, las condiciones de protección contra riesgos y seguridad industrial, pero también uno de los elementos fundamentales, obviamente, es el salario, en donde el gobierno ha pautado un criterio muy claro de objetivo. Es un objetivo del gobierno del presidente Luis Abinader la mejora de los salarios reales de los trabajadores, es decir, la mejora del poder adquisitivo en los ingresos del trabajador, atado esto o comparado esto, por ejemplo, con la canasta básica familiar, que aunque tengamos varios quintiles,
en un primer orden debemos identificar el quintil número 1, que es el más bajo, que todavía en este momento no cubre el salario mínimo, no cubre el costo de la canasta básica familiar. Es verdad que nunca lo ha cubierto, pero también es verdad que a partir de la modificación de la tarifa o del salario mínimo en el 2021, ha estado en el nivel más cercano de la historia, el salario mínimo más alto con la canasta básica más baja. La aspiración es poder seguir transitando esa ruta para lograr ese objetivo en algunos procesos y con ello no solamente lograr ese objetivo que por sí mismo tiene su valor, sino también colaborar en la atracción que significa el empleo formal, aumentar las cotizaciones, mejorar las condiciones de protección de la seguridad social y como ustedes se pueden dar cuenta, pues todo está íntimamente relacionado. Uno de los temas que a través del tiempo se ha tratado y se ha tocado es nuestra legislación en materia laboral, el código. Contamos con un código que data del 1992 y donde hay aspectos que se han transformado a través del tiempo y otros puntos que realmente impactan de manera directa, como es el caso de la cesantía, que sobrecae en las espaldas del empleador la responsabilidad de dar ese auxilio al trabajador en el momento en que queda desempleado y que ha sido quizás uno de los temas más fuertes de catarsis a la hora de tocar el código. ¿Cómo va la agenda de una renovación al instrumento jurídico con el cual se maneja la relación empleador-trabajador? Bueno, efectivamente, Julia, mi querida amiga, ciertamente el Código de Trabajo ya cumplió 30 años y va a cumplir en 2 meses 31 años. Lo primero que hay que decir, Sí, me que ya es parece a mí, adulto. ya es adulto y pronto sale de la categorización de joven, ¿verdad que sí? Efectivamente. Pero sin desmedro de eso, hay que reconocer que es un instrumento legal con muchas luces, muy avanzado, sobre todo para la época en que se adoptó, y muy positivo. Pero también hay que reconocer que después de 3 décadas, pues hay muchas oportunidades de mejora. Comenzando por la parte final de la pregunta o la intervención de Julia, quiero señalar que en los diálogos que hemos estado desarrollando para la revisión y reforma del Código de Trabajo, ningún actor ha planteado la eliminación de la cesantía. Obviamente el gobierno no aprueba eso, los trabajadores tampoco y los empleadores nunca lo han planteado. Esa es la pura realidad. Y yo puedo decirles lo siguiente, cuando el presidente Abinader asumió el poder en agosto de 2020 y nosotros se nos responsabilizó de la tarea de la cartera del Ministerio de Trabajo, recordemos que estábamos en el peor momento de la pandemia. En ese momento, aproximadamente 400.000 trabajos formales del sector privado se habían perdido o estaban en estado de suspensión. Números que se recuperaron y en un momento podemos hablar de esos detalles. ¿Qué elementos podemos sacar de ahí? Muchísimos, pero entre ellos el hecho de que para sorpresa de algunos, la existencia de la cesantía fue una de las causantes de que no hubiesen más quiebras por la pandemia y que no hubiese mayores niveles de desempleo. ¿Por qué? Porque esto trae consigo unos costos transaccionales que obviamente protegen al empleo. Ahora, es verdad también que nuestro código, procurando protecciones, tal vez ha fomentado, y probablemente con ayuda de algunos colegas abogados, tal vez ha fomentado, pues, mecanismos no correctos o fomentado la mala conducta en algunos casos que hay que resolver, que hay que atender. Dicho eso, hace un par de semanas participábamos en la reunión del Consejo Económico y Social, en donde desde el Consejo Consultivo del Trabajo del Ministerio de Trabajo reportábamos al CES que hasta ese momento habíamos logrado cerca de un 87% de los consensos de los artículos del Código de Trabajo. No solamente de los artículos presentes, sino de novedades. Por ejemplo, como por ejemplo el tema del teletrabajo, que si bien en la gestión nuestra emitimos el reglamento de teletrabajo en noviembre y diciembre de 2020, vemos como positivo y correcto que algunos de esos elementos puedan dotarse ya a nivel jerárquico legal. Pero, sin desmedro de ello, fue la regulación que en primera vez en nuestro país reconoció el derecho a la desconexión. Entendemos que temas como ese deben ser incluidos y no hay mayores oposiciones a ello. Otros elementos
que también se ven como importantes son los elementos de las novedades que la tecnología de la información trae, más allá del teletrabajo o atado al teletrabajo. ¿Por qué? Señores, una de las causas actuales y con potencialidad de convertirse en el futuro de las principales de mayores riesgos de informalidad son lo que llamamos los trabajadores deslocalizados. ¿Qué es esto? Esto es cuando usted tiene una empresa, un empleador del país A, un trabajador que tal vez sea nacional del país B y tal vez trabaje desde el país B o desde el país C. En esas relaciones, que son trabajos a distancia y que son cada vez mayores las cantidades de ese tipo de relaciones laborales, la primera pregunta es, bueno, ¿cuáles son las leyes aplicables? ¿Las leyes de la empresa, del país A, del país B o del país C? O una combinación de estas, porque en la actualidad no tenemos una regulación internacional al respecto y estamos planteando ante la OIT esto. Pero en el interín, ¿qué efecto tiene esto? Que si esa relación laboral no está formalizada, significa que ni los sistemas del país A, ni del B, ni del C reciben las cotizaciones de seguridad social y consecuentemente el trabajador se encuentra en estado de desprotección y en riesgo también el empleador. Temas como ese queremos irlo también incluyendo y abordando en el Código de Trabajo. Hemos propuesto novedades como el Instituto del Bienestar del Trabajador, que puede incluir diferentes aspectos, y también hemos logrado consensos en temas que no son menos importantes, que son temas de procedimiento judicial. Recordemos que el Código de Trabajo también norma cuál es el mecanismo especializado en la justicia laboral. Y en ese espacio todos entendemos que en nuestro país hay una sobrejudicialización de las relaciones laborales. Y esa sobrejudicialización tenemos que reducirla sin desproteger los derechos de todas las partes, pero racionalizando eso. Porque los mecanismos de compra de casos, por ejemplo, Sí, hay unas acciones mafiosas. eso tiene que ser atendido. Ahora, Eso tiene que ser atendido para reducir, porque en esos espacios pierde el trabajador, pierde el empleador también y pierde todo el sistema. ministro, pero usted plantea una cosa interesante y es que en este proceso de reforma al código, que son las normas tradicionales de la relación de trabajo, hay una realidad. La pandemia y la tecnología parecen haberlo cambiado todo. El trabajo hoy puede ser universal. Yo virtualmente puedo trabajar para cualquier país. Así es. Ahora, eso entonces nos conduce a otra situación. El diseño de la seguridad social está hecho para que yo tenga un patrón. No me da libertad para yo trabajar libremente y no estar asegurado conmigo y con mi familia. Entonces implicaría también un rediseño de la seguridad social y probablemente conduce a otra cosa, porque lo que veo es que usted señala que al trabajar con el país A, con el país B, no hay control del ingreso. Sin embargo, la bancarización puede dar esa información. Efectivamente. Entonces, habría que formalizar todo tipo de operación que permita eso. ¿Está el código considerando todas esas variables para aprovechar? Porque hay cosas positivas que han ocurrido en el mercado laboral. Efectivamente, esa es la ruta que hemos querido también mostrar en las discusiones. Desde el sector gubernamental hemos hecho hincapié en que probablemente no vamos a poder resolver todos los problemas actuales y previsibles. Lo que sí tenemos que asegurarnos es dotar esa legislación de las herramientas necesarias y fundamentales para poder atender esos problemas que tenemos hoy. De la flexibilidad. Correcto. Para captar todas las modalidades que surjan. Y para poder tener la respuesta a los problemas que ahora mismo no se pueden resolver. Porque, por ejemplo, el Código de Trabajo actual del 1992 no podía en ese momento proveer el teletrabajo. Eso sería impensable. Y como usted acaba de desarrollar, efectivamente hay componentes en el Código Laboral, hay componentes de seguridad social, hay componentes fiscales, hay componentes de todo tipo. Por eso también, en lo que tiene que ver con el código, estamos buscando fortalecer la normativa respecto de los trabajadores autónomos, lo que se conoce como trabajadores cuentapropistas o trabajadores autónomos, porque es cada vez más evidente, y sobre todo los miembros de las nuevas generaciones, la preferencia o vocación por el trabajo autónomo. Algunos le llaman gig economy y hay muchísimos términos que no necesariamente son todos exactamente los mismos,
pero sí muestran una ola hacia un tipo de relación distinta, porque es que nuestros códigos, no solamente el 92, los que le persiguieron, y los propios convenios internacionales, fueron desarrollados bajo el criterio industrial del horario de una empresa generalmente industrial y miles de trabajadores alrededor de esta. Ahora tenemos cientos de posibles empleadores y cientos de miles de posibles empleadores. El capital, yo decía, y repito, hace mucho que se liberalizó, pero por lo menos en los años 70, cuando los estadounidenses abandonaron el oro como sustento de su moneda. El comercio se liberalizó por lo menos con el fortalecimiento de la OMC, la caída del muro de Berlín y el consenso de Washington. Eso hizo que las empresas compitieran de manera internacional. El trabajo también se liberalizó. Se liberalizó con el desarrollo de las tecnologías de la información, especialmente los de comunicación. Lo que no se ha liberalizado es la persona, el trabajador. Claro. Y por eso tenemos que crear las bases en nuestra normativa nacional y empujar en normativas internacionales para que esa ruta que es imposible retrotraerla ya, e impensable pensar que las cosas vuelvan a ser como eran hace 50, 70 o 30 años, tenemos que preparar los mecanismos para que las relaciones laborales se desarrollen en un ambiente sano, transparente, fiable y los derechos de las partes no solamente se protejan, sino que se garanticen. Bueno, esa liberación ha sido tan expresa en la industria que nosotros, que no somos un país de grandes industrias, pero sí de buenos cigarros, ya usted puede tener hoy su cigarro sin sembrar matas y nada. Va y le fabrican en una marca su cigarro y usted Cigarros hace el Romperso. negocio. Punto. Usted está dando un avance de una iniciativa que usted va a iniciar. ¿No? Muy bien. Señor Lo que ministro, quiero decir es que hay que liberalizar el mercado laboral. Sin duda, En sin esencia, duda. es eso. Hay que tomar en cuenta todos estos elementos para poder hacerle frente a las nuevas relaciones de las sociedades interconectadas y consecuentemente las relaciones laborales novedosas. señor ministro, desde el pasado 19 de diciembre vimos que entraron en vigencia las resoluciones que obligan al empleador registrar en la TCS a las empleadas domésticas. Eso implica que además de pagarle un sueldo mínimo de 10,000 pesos, no le puede bajar si le pagaba más anteriormente, entre otras cosas. Nos gustaría saber qué está haciendo actualmente la institución que usted preside para constatar de que esas resoluciones se están cumpliendo. Cómo no, muchísimas gracias por esa oportunidad. Lo primero que quiero señalar es que la formalización del trabajo doméstico, primero era un tema pendiente, yo diría, antes que ser una obligación legal, que lo tiene, lo es hace casi 10 años, era un tema pendiente de muchas décadas en la República Dominicana y en muchos países de la región. Lo segundo es que fue un compromiso formal asumido por el entonces candidato, hoy presidente de la República, y que haciendo honor a ese compromiso se materializó. Tercero, en los países en donde la formalización del trabajo doméstico o trabajo del hogar fue materializándose hace algún tiempo, este proceso no es automático. Este proceso es un proceso que dura varios años, porque no es simplemente la aplicación a rajatabla de una legislación o de una normativa, es también un entendimiento sociocultural que requiere también una transformación. ¿Qué cosas hicimos nosotros, obviamente, antes de siquiera presentar, como se presentó el año pasado a principios, una propuesta de reglamentación? Se hicieron unos estudios socioeconómicos en donde algunas informaciones nos llamó la atención. Por ejemplo, el mercado del trabajo doméstico en la República Dominicana, en menos de un 10%, está compuesto por relaciones laborales, como se le llama, condormidas. Son en más de un 90% relaciones laborales intermitentes. O si no son intermitentes, es sin la pernoctación. Cosa que tal vez hace 10, 20 o 30 años era al revés. Eso es un elemento importante. Lo segundo, el tema del salario mínimo, que usted señalaba correctamente el monto, eso es en condiciones de pernoctar y durar 23.83 horas al mes trabajando. Es decir, que eso se desagrega por día o se desagrega por horas. Eso es importante porque mucha gente se confundió y es parte del proceso de información. Entonces,
Si bien esas resoluciones, la del Ministerio de Trabajo, la del Comité Nacional de Salarios y la del Consejo Nacional de la Seguridad Social, comenzaron su rigor el 19 de diciembre, es un proceso piloto de ir ajustando. Al momento en que nos encontramos en esta actualidad, está disponible para toda la ciudadanía la posibilidad de registrar el trabajo en el Ministerio de Trabajo, es decir, la relación laboral. La parte del registro ante la Seguridad Social, todavía la Tesorería no ha concluido el proceso técnico de tecnología para disponer ese registro. Entiendo que en las próximas semanas eso ya estará disponible. Es decir, es un proceso. Consecuentemente, hay unos niveles de flexibilidad porque no se pretende la aplicación de esto de manera coercitiva. Al contrario, se pretende la aplicación de esto de manera colaborativa, en donde se entienda que es una responsabilidad social, es una responsabilidad legal, además de política, pero sobre todo social, en donde vamos a ir trabajando. Y como decía ahorita, ciertamente beneficia a los trabajadores, pero también beneficia a los empleadores. Por poner un ejemplo similar al que señalaba hace un rato, pero ya en el ámbito del trabajo doméstico, cuando una trabajadora doméstica, por ejemplo, llega a estar encinta, muy comúnmente eso significa estar desempleada, porque el empleador de trabajo doméstico, que no es una unidad productiva económica desde el punto de vista de la búsqueda de rendimientos, sino de mantenimiento del núcleo familiar, generalmente no tiene la capacidad de tener un costo doble y por lo tanto se ve en esa situación. A través del proceso de formalización y la protección de seguridad social, pues tendría el subsidio de maternidad, lactancia y enfermedad común que permitiría la estabilidad del empleo. Y hay otro ejemplo dentro de ese mismo mundo del trabajo doméstico, porque es interesante lo siguiente. El programa de trabajo doméstico tiene 5 fases, apenas estamos en la fase 3. ¿Cuál es la fase 4 y la fase 5? Que todavía no ha iniciado. La fase 4 es la fase de capacitación al trabajador doméstico para que pueda conocer también una serie de elementos, porque es un trabajo como cualquier otro. Y hay competencias que se deben desarrollar, incluyendo competencias de riesgos laborales, químicos y maquinarias, etc. Y una quinta etapa es una posible etapa, es al menos una aspiración que tenemos, de lograr dentro de ese piloto otro piloto más pequeño de ingreso mínimo vital. Me explico. En muchos casos, la trabajadora doméstica, para poder ejercer su función como trabajadora doméstica, tiene que contratar a su vez trabajadora doméstica. Sí. Dejar a alguien que le cuide Correcto. A sus Entonces, hijos. no es concebible en el estado actual de cosas que esa persona va a poder transferir todos sus ingresos para cumplir con la normativa de salario mínimo. Eso no es viable. ¿Qué estamos viendo? La posibilidad de unos programas de ingreso mínimo vital, que no es renta mínima, es otra cosa, en donde poder facilitar la formalización de ese tipo de trabajo a través de una asistencia social, no asistencialismo, que permita también esa formalización. Es decir, ¿quién es un programa aportaría esos fondos? El Estado Nacional. de ese quinto, sí, sería El una Estado iniciativa Nacional. del gobierno, correcto. Ok, usted hablaba ahorita del primer quintil. El primer quintil creo que anda por los 25, 26 mil pesos más o menos. El salario mínimo más alto que tenemos es de 21 mil pesos para las industrias. Sin embargo, el país tiene 14 salarios mínimos. Usted me 17. Decía en estos días 17. No sé de dónde usted consiguió esos 2, esos 3 nuevos. Estaban engavetados y los Pero, ¿cómo llevar al país en un plan, digamos, de establecer la garantía de un ingreso básico para las personas mínimas que pueda tener? Porque a uno a veces hasta le sorprende que sectores muy pujantes de la economía tienen los salarios más absurdos en términos mínimos. Y la verdad que no hay ninguna razón para que ese salario esté en ese nivel. Efectivamente, y gracias por esa pregunta, porque nos permite expresar una de las propuestas que hemos ido planteando de manera privada y pública para tratar de lograr el concierto de los actores del diálogo social y producir posibles consensos. Nosotros partimos del criterio de que deberíamos lograr la menor cantidad de salarios mínimos sectorizados, la mayor cantidad de unificación de salarios. Eso es un objetivo que me parece sano para... Es decir, que en vez de 17 tener
3, 4, Correcto, no más. correcto. Eso sería algo positivo para todos, para los trabajadores, para los empleadores y para el país. Claro. Ahora, ¿por qué existen tantos salarios mínimos? Bueno, usted me preguntará, ¿y de dónde sacó esos 3 que faltaban? En honor a la verdad, uno de ellos es el trabajo doméstico, que es nuevo, pero sí tenemos, por ejemplo, sectorizados de los operarios de máquinas agrícolas, por ejemplo, eso es un sectorizado. El sectorizado de trabajadores de campo, ese es otro. El de azúcar es distinto de trabajadores de campo. Y así sucesivamente. El de construcción, que es el más complejo, dentro del sectorizado de construcción hay más de 400 tarifas. Es decir, hay mucha complejidad. Ahora bien, para lograr ese objetivo y para lograr también el objetivo de la mejora de los salarios mínimos como mecanismo para la mejora del salario promedio, nosotros hemos propuesto y reiteramos, debemos concentrarnos en materializar un pacto social por salarios reales, dignos y trabajo decente, que vaya en esas direcciones. Porque hay salarios sectorizados que se establecieron hace 30, 35 años, por ejemplo, con la intención en ese momento de desarrollar una industria particular que tal vez se encontraba en ciernes. Pero si vemos la realidad del día de hoy, tal vez ya esa industria se encuentra lo suficientemente madura como para iniciar el tránsito hacia la convergencia con el no sectorizado. Bueno, uno de esos sectores que se habla es el turismo, por ejemplo. Ese es uno. El de zonas francas, por ejemplo, es otro. Claro, cada sector tiene su particularización y hay muchos sectores, tengo que decirlo, que activamente solicitan una sectorización, pero entendemos que tenemos que producir una convergencia hacia la reducción de salarios sectorizados y hacia la unificación con el no sectorizado. Si hay industrias, como algunas que usted señalaba, que se encuentran lo suficientemente fortalecidas y que no se justifica tener salarios tan bajos, inclusive por debajo de algunos salarios del no sectorizado, pues tenemos que, tal vez de golpe y porrazo, no puede simplemente desaparecer, porque tenemos que garantizar la estabilidad y la sostenibilidad. Pero sí tenemos que insistir en montarnos en un carril que conduzca hacia esa convergencia. Y lo que hemos propuesto y reiteramos en este espacio es ese pacto social para lograr esos objetivos. ¿Pudiera ese pacto contener la modalidad que, bueno, se usó en la pandemia con los programas fase 1, fase 2, que era una manera de ayudar a los empleadores a sostener los empleos? Y pudiéramos decir que un pacto de esa naturaleza que usted plantea pudiera ser en 2 años o 3 años que las empresas puedan llevar ese salario mínimo a un punto ideal que vaya de acuerdo al primer quintito mínimo. Sin lugar a dudas. De hecho, le puedo decir que en la construcción del perfil técnico que hicimos al momento de plantear el pacto, porque lo hemos estado discutiendo, el pacto lo hemos estado discutiendo de manera formal con los trabajadores y con los empleadores, pero no hemos logrado materializarlo. Nosotros no nos limitamos a un periodo de 2 o 3 años, al contrario, nos ampliamos a un periodo de 6 o 7 años para lograr que esa transición Eso era muy largo. sea 7 años. Pudiera ser más corto. Lo que quiero señalar es que la visión que planteamos no es una visión cortoplacista. Okay. Es una visión que facilite ese tránsito, que ninguno de los actores se sienta agredido, porque la intención del gobierno es la mejora de las condiciones generales y para eso todos los sectores tienen que ser copartícipes. Bueno, ministro, yo voy a irme un poquito hacia otra, vertiente, viendo que el ministro, hijo de un gran reconocido líder político, pero también tiene una mezcla de una primerísima actriz y lo vimos también con sus dotes artísticos, que nos sorprendió. En mi caso particular no tanto, porque ya los conocía, pero a la población... Cuidado si Julia no está anunciando su la próximo cautivó. concierto. Yo cobraré las boletas en tal caso de... y tendremos que poner como 3 o 4 compañías de seguridad. El ministro sabe, y esto puede ser regozo de que me saquen del mapa, que él es mi gallo a la presidencia en determinado momento. Usted lo sabe, que se lo he dicho. Muchas gracias, Julia. Y lo escucho hablar ahora de la gestión de gobierno y demás. Sin embargo, usted ha hecho una gran labor desde su posición apoyando la gestión del presidente Luis Abinader. Sin embargo, continúa pues el partido
como le conocemos, el toro, que Claro. fue el símbolo que utilizó don Atuey, en paz descanse. Y me gustaría saber, ministro, antes de obviamente pasar ya las jornadas que está haciendo trabajo y todo ese tipo de cosas, ¿en qué posición ahora mismo se encuentra el Claro. Partido Social Demócrata? ¿Hacia dónde vamos? Y si lo veremos algún día con la boleta aspirando a la presidencia. Bueno, muchísimas gracias, querida Julia, no solamente por la pregunta, sino también por la confesión de parte públicamente hecha. Así que es un compromiso compartido. Me Bueno, puse rojo, diga. así mismo es, como la camisa de ella, sin que eso signifique reformismo. Pero bien, lo primero que quiero señalar, como justamente decía mi padre, el que entra al sacerdocio aspira a papa. El Mínimo. que entra a la carrera militar, Sí. pues aspira también a, por lo A menos, ministro ministro de de Defensa. Defensa, claro. Y nosotros desde hace ya muchos años hemos estado en la carrera política. Además, que nosotros vemos la política como un ejercicio de equilibrio entre la vocación y la aspiración. No puede faltar uno, pero tampoco puede sobrar en demasía uno. Tiene que haber un equilibrio. Perdón. Y efectivamente en esa dirección pues nos vamos encaminando. El Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, es un partido hermano y diría tal vez hasta gemelo del Partido Revolucionario Moderno. Partimos de un mismo tronco, compartimos una misma historia. Sí, son por lo menos hermanos de madre. Sí. Está buena esa. Vamos a decirlo así, Sí, venimos del mismo vientre, entonces. sí, exacto. Llamémosle así, Ya. perfecto. Y efectivamente, Pero en ese sentido está el propio PLD. también, Y, exacto, así es. el PRD Aunque obviamente tiene varió otros mucho. fallos Y de el separación. PRI, ¿verdad? Sí, sí, es muy prolífico. Entonces, pero ya en esta última etapa, pues, prácticamente fue una diferencia de 9 años, más o menos, entre la creación del PRSD y la creación del PRM. Eso ha permitido, pues, una acción conjunta muy bien estructurada y muy íntimamente ligada, por decirlo de alguna manera. Porque es que las dirigencias históricas de los dos partidos es la misma. Comenzando, obviamente, a propósito de ayer celebrarse el natalicio del doctor José Francisco Peña Gómez, con nuestro líder histórico, el doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces, lo que el presidente Abinader ha podido materializar desde la campaña es un paso agigantado en un proceso de reunificación tal vez de la familia Peñagomista. Y yo creo que con la elección del presidente Abinader, pues se comenzó un proceso de transición política primero en la gestión, pero también generacional, porque los presidentes que le antecedieron pertenecen a una generación mayor, es decir, más vieja que el presidente Abinader. Entonces, ese proceso de transición que algunos dicen es natural, bueno, hay que ver, porque en los 90 Balaguer todavía era presidente. Esa transición generacional, pero sobre todo política, tiene que fortalecerse y mantenerse. Y la carta de garantía de ese fortalecimiento y materialización es el presidente Luis Abinader. El Partido del Toro nació para el fortalecimiento de la institucionalidad. Recordemos que hubo primero un esfuerzo y luego una materialización de una reforma constitucional en el 2003. En este momento no existe la necesidad de vulnerar la institucionalidad democrática constitucional dominicana que establece 2 periodos. Por lo tanto, lo más importante es el mantenimiento y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Por lo tanto, nosotros apoyamos al presidente Luis Abinader en el 2019, que por cierto, fuimos el primer partido que lo proclamó oficialmente antes que el propio PRM. Y también entendemos que para el proceso venidero, si así lo decidiere, pues debemos seguir esa misma ruta y seguir apoyando al presidente Luis Abinader. Ahora, Julia le plantea un desafío en el plano político que pudiera conducir a otra pregunta. A los fines de una aspiración general, como dice, para llegar a papa, ¿tendría sentido seguir dividido como hermanos de madre o tendría sentido una fusión partidaria que dé el derecho pleno
a participar en una fuerza política ya mucho más general, porque mientras tanto cada partido hace sus aspiraciones, por tanto usted es un aliado, no tendría posibilidad de aspirar como PRM a una candidatura presidencial. Mire, probablemente ese elemento que usted señala habrá que revisitarlo un poco más adelante. Sin embargo, y sin desmedro de esas alternativas o posibilidades, yo creo que lo que el presidente Abinader o el entonces candidato Abinader logró y luego lo ha ido fortaleciendo en su gestión de gobierno ha sido ese acercamiento que tiene de por sí un valor, que pudiera concluir, pudiera desembocar a un mecanismo de participación conjunta, como por ejemplo se trató de hacer en el 1996 entre el PRD y el PRI. Esa historia todavía mucha gente no la conoce. Es decir, hay diferentes mecanismos que pudieran visitarse. Chile hizo una transición también por en base ejemplo, a un esquema el propio de Colombia. alternarse. Colombia Lo hizo más recientemente. Es decir, hay mecanismos que pudieran hacerse. Lo importante, yo diría, más que los mecanismos, es el compromiso y visión compartida. O mejor dicho, la visión compartida y el compromiso con la misma. Y esto se ha podido producir en esta gestión del presidente Abinader. Lo que tenemos que, como centinela, salvaguardar eso, porque sin eso no es posible lo demás. Usted como aliado del presidente y como reiterado en la decisión del partido de apoyar a una segunda opción que el presidente tiene en el orden constitucional, ¿cuáles valoraciones positivas usted hace trascendente de esta actual gestión del presidente? ¿Y cuáles temas usted como aliado advierte al gobierno que debe atender caminos hacia el 24, pero además como rastro, ¿verdad?, de pasar por el poder? Bueno, lo primero, tal vez comenzando por el final, siempre hay posibilidades de mejorar. Como seres humanos siempre somos pasibles de equivocarnos. Y yo creo que eso es siempre algo que hay que tener presente. Nos permite mantenernos aterrizados. Y dicho sea de paso, el propio presidente Abinader, me permito señalar, es nuestro criterio, que ha dado también lecciones positivas en esa dirección de cercanía, de sencillez, de la capacidad de rectificación en muchísimos ámbitos. Probablemente eso es algo que no ha sido lo suficientemente reconocido. El tiempo, creo yo, se encargará de hacerlo. Pero sin duda, pues siempre hay posibilidades de mejora. Ahora bien, cosas trascendentes, importantes. Yo comenzaría, tal vez cronológicamente, por algo que algunos entendieron que era algo muy simbólico y no lo creyeron, y el tiempo se ha encargado de reiterarlo y de darle mayor credibilidad. Es el hecho de que el presidente Abinader, no teniendo la obligación legal de hacerlo, identificó una necesaria separación de la influencia política sobre el Ministerio Público. Si bien la Constitución permite que el presidente designe al ministro o ministra del Ministerio Público, procurador, procuradora, no lo ha hecho así. De hecho, algunos actores criticaron eso, pensando que era un desmembramiento de un poder político para injerencia en la justicia. Y si bien eso no deja de ser cierto, lo que el país gana con esa medida es mucho más y más importante de cualquier sacrificio coyuntural, político, cortoplacista que pudiera plantearse. Dos, yo creo que también es imposible dejar de reconocer, pues, la conducta del gobierno en el manejo económico. Señores, vuelvo y repito, cerca de 400,000 trabajadores se encontraban sin trabajo o con sus trabajos suspendidos cuando el presidente Abinader asumió el poder. Esos empleos que se habían perdido o suspendido, en 13 meses se recuperaron. En septiembre de 2021 ya se habían recuperado los niveles de empleo que existían prepandemia. Pero al cierre del 2022, a esos números prepandémicos se le agregaron 89,000 más. Es decir, ha habido que recoger casi 500,000 empleos desde agosto hasta cierre de 2022. Y eso se debió a muchísimas iniciativas sociales, políticas, pero sobre todo económicas. El manejo de las asistencias,
el manejo de los subsidios, a pesar de estar en condiciones nacionales e internacionales adversas y sorpresivas, como el caso de la guerra y sus efectos mundiales, la guerra ruso-ucraniana y sus efectos mundiales. Eso ha permitido una constante y continua mejora. Probablemente ningún gobierno anterior o reciente haya podido dar esas mejoras. Señores, y todo eso no manteniéndonos, reduciendo los niveles de deuda en comparación con el PIB. Eso es transformación, transparencia. Yo creo que esos son tal vez algunos de los valores fundamentales que justifican la transición, como yo decía ahorita, de modelos políticos de gestión pública. ¿Y cuáles temas le preocupan que el gobierno debe atender camino al 24? Se menciona tema de inflación, tema de seguridad ciudadana, Sí, tema de la misma seguridad social, que aunque se está trabajando, pero son aspectos que no se sin lugar a terminan de dudas, concluir. sin lugar a dudas, yo creo que, bueno, comenzando por la primera que usted señalaba, el tema de la inflación, justamente ayer, formalmente el Banco Central arrojó los números de febrero. Aparenta haber estado ya en las últimas etapas del control para el manejo de la inflación, dando los últimos resultados. Eso es algo halagüeño. Eso permite proyectar para probablemente la segunda mitad de este mismo año, pues unos niveles acelerados de crecimiento en diferentes órdenes. Es decir, que ese tema, si bien nunca se puede dar por descontado, Sí, porque tampoco, ¿verdad? Sí, porque se mueve. Exactamente, se mueve. Si bien nunca se puede dar por descontado, creo que ya los resultados son evidentes. El tema de la seguridad ciudadana se ha atendido y se sigue atendiendo. Los números están ahí. Los índices de criminalidad, los índices de asesinato, los índices de crímenes, en comparación con otros periodos, están por debajo que en esos periodos. Los índices, bueno, no solamente de crímenes violentos, sino de otras naturalezas. Ha habido un involucramiento. Decía uno de los dirigentes sindicales no hace mucho tiempo, en conversaciones a propósito de los múltiples temas que llevamos, que este es un gobierno que se ocupa. Este es un presidente que se ocupa. Y se ocupa con mucho detalle, en muchos elementos. Usted sabe muy bien, don Percy. Afortunadamente, Sí, no, yo creo que sería peor lo contrario, como tal vez hubo en el pasado. Tal vez, no lo sé porque no era funcionario. Y temas como, por ejemplo, la seguridad social, nosotros entendemos que debemos seguir construyendo los niveles de consenso que se avanzó bastante con el CES y debemos de dar ciertas conclusiones para el propio código. Nosotros tenemos expectativas que el código podamos tener algún proyecto a ser depositado, ojalá este mismo año, y poder seguir construyendo. Claro, 3 años, 2 años y medio, ni siquiera 3 años, han transcurrido del cambio de gobierno, luego de 16 años continuos de gobierno PLDista. Yo creo que ha habido muchos avances en poco tiempo. Y si las condiciones nacionales e internacionales son las que ya se están proyectando, sin ninguna otra guerra de sorpresa ni otra pandemia, pues lo que se proyecta que poder materializar es aún mejor de lo que ya se ha materializado. Señor ministro, sabemos que ahí está el tema del aumento salarial en el tapete. Vimos la semana pasada al presidente del CONEP decir que no se opone al aumento, pero que no está de acuerdo con el 35% que está solicitando el sector sindical. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Trabajo en esta negociación? Bueno, como decíamos, hemos estado planteando desde finales del año pasado la posibilidad de un pacto social que atienda también el tema del salario. A pesar de que esas discusiones no pudieron concluirse en el 2022, pues eso sigue y seguirá, es la propuesta nuestra. Y sin desmedro de ella, de manera paralela, el primer día laboral del 2023, que fue el 3 de enero, el Comité Nacional de Salario hizo las convocatorias pertinentes para su conformación y discusión. A la fecha, en cuanto al salario no sectorizado, se han producido 5 reuniones, está pautada para mañana la 6ª reunión, y el objetivo es poder cerrar a la mayor brevedad posible niveles salariales mejorados, que repito, no solamente atiendan la inflación acumulada, sino que vaya por encima de esta, de forma y manera que los trabajadores continúen el proceso de mejora de sus salarios reales como se ha iniciado por lo menos desde el 2021.
Excelente. Terminando ya, o volviendo un poquito atrás con el tema político, el domingo vimos que el PRSD tuvo su asamblea. ¿Cuáles decisiones se tomaron ahí? Bien, fue una reunión de dirigentes, una asamblea normal. Lo que se quiso dar comunicación a ello, porque estamos en un proceso de fortalecimiento, pues de promoción de candidaturas en todo el territorio nacional y pues la asamblea en sentido general valoró como positiva la gestión de gobierno, valoró el interés de poder seguir fortaleciendo las ejecutorias del gobierno y también se señaló el interés de esa membresía de poder ahondar o profundizar las relaciones interpartidarias con el PRM, como decíamos, por ser partidos hermanos. Ministro, yo creo que hemos tenido una buena conversación con usted. Muchísimas gracias a ustedes. No sé, Julián me dijo ahorita de que él trajo una cosa que no iba a decir, pero no se la hemos preguntado, no sé qué era. ¿Qué cosa era? No sé, ¿cuál es? Bueno, las jornadas que el ministro tiene de muchísimas trabajo. gracias. Sí, efectivamente. Bueno, gracias por recordármelo. Sí, miren, eso es muy importante. Una de las líneas de acción que nosotros hemos ido desarrollando en la gestión del Ministerio de Trabajo ha sido el fortalecimiento de la inserción laboral. Hemos desarrollado desde el 21 el programa República Dominicana Trabaja. A la fecha hemos producido más de 260 ferias y jornadas de empleo. Hemos introducido miles de dominicanos y dominicanas al empleo formal del sector privado, con estas más de 260 jornadas y ferias de empleo que se desarrollan en todo el territorio nacional, no como antes que solamente en algunos puntos, no. Inclusive en provincias con mayores niveles de dificultad. Esto tiene elementos también innovadores, como por ejemplo los programas de empleabilidad juvenil, en donde se llega a acuerdos con las empresas para poder costear el Ministerio de Trabajo, parte del salario, siempre y cuando la posición la ocupe un joven. Los ejemplos que hemos tenido con estos mecanismos es que más del 90% de los jóvenes insertados a través de estos programas, luego de vencido el plazo de 3 o 4 meses o 6 meses, se mantienen insertados en el espacio. Esto es parte de la razón por la que de esos 89,000 nuevos empleos formales en el sector privado creados en el 2022, cerca de un 35% está ocupado por personas de 18 a 30 años, es decir, jóvenes. Es decir, como ustedes se dan cuenta, no estamos desarrollando políticas aisladas, sino políticas concebidas de manera integral y desarrolladas de manera concomitante para producir ese efecto. ¿Cuál efecto? La mejora de la calidad de vida de los dominicanos y de las dominicanas. Ministro, gracias. Gracias ha sido a ustedes. muy grato tenerlo con Para nosotros y nosotros. esperamos sacar buenas informaciones de acá. Rafael. Bien, amigos del podcast del Nuevo Diario, gracias por estar ahí con nosotros en esta ocasión. Recuerden compartir esta transmisión y seguirnos a través de las diferentes plataformas. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.